Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Yeshua. Esta frase, que es mundialmente conocida, puede tener varias interpretaciones. Pero, ¿qué quiso decir Yeshua realmente? ¿Qué es la verdad? ¿Qué libertad es la que propone Yeshua? La filosofía de la Ilustración propuso que la soberanía de un pueblo libre se encuentra con un límite, el de la verdad, sobre el cual no se puede tener dominio. Pero, ¿esto es cierto? El judaísmo de Yeshua inspiró al mundo en muchos sentidos, pero sin el estudio adecuado, sus palabras pueden ser sacadas de su contexto. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running lately. Slow down, you go too fast now. I'm telling slow down, I can't keep up, love. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. Segunda temporada. Los secretos de Yeshua. Capítulo 28. La verdad os hará libres. Impatient, sweet lover. ¿Por qué la verdad que Yeshua proclamó suscita rechazo y violencia aún entre hermanos de la misma fe? ¿Por qué la verdad que Yeshua proclamaba creó rencillas y violencia entre algunos de sus colegas fariseos? Para tener todo puesto en su sitio, es necesario prestar mucha atención al contexto en el que ocurrió esa escena. Presten mucha atención a cada palabra para tener una escena general de Yeshua y sus estudiantes, para saber dónde y qué estaban haciendo. Porque como bien nos enseñó el profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, mucha gente lee frases sacadas de su contexto para adecuarlo a su pensamiento o teoría, sin tener en cuenta la lengua, el contexto histórico literario, los métodos, entre otras cuestiones. El contexto general para entender estas palabras de Yeshua es que ya algunos judíos andaban buscándolo para matarlo. Tuvo que ir de Judea hacia Galilea y allí se encontró con sus hermanos de sangre, quienes con incredulidad, al no creer en él, le dijeron que fuera a Jerusalén con sus discípulos y diera testimonio de sus obras. Poco después Yeshua fue a Jerusalén a escondidas, y mediada ya la fiesta de Sucot, Yeshua fue al templo y se puso a enseñar públicamente. Lo intentaron prender y se escapó.
Después de unos acontecimientos y ya acabada la fiesta de Sucot, vemos a Yeshua en Getsemaní, lugar donde acostumbraba a orar. Mas Yeshua se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Yeshua, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Yeshua con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Yeshua le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella respondió: «Nadie, Señor». Yeshua le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más». Yeshua les habló otra vez diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale». Yeshua les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y también el que me ha enviado, el Padre, da testimonio de mí». Entonces le decían: «¿Dónde está tu Padre?». Respondió Yeshua: «No me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Estas palabras las pronunció en el tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Yeshua les dijo otra vez: «Yo me voy y vosotros me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir». Los judíos se decían: «¿Es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir». Él les decía: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Entonces le decían: «¿Quién eres tú?». Yeshua les respondió: «Desde el principio, lo que os estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo». No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Yeshua: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él». Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía pues Yeshua a los judíos que habían creído en él: «Si os mantenéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Yeshua le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Yeshua les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Yeshua: yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos: ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Yeshua respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua le respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Juan 8, 1:59. El Nuevo Testamento, concretamente el pasaje de Juan 8:31 al 34, nos habla de una revelación mal entendida
de la identidad de Yeshua. El contexto es que todo eso ocurrió en Jerusalén y comenzó y terminó con un intento de lapidación. Al principio de la escena, los escribas y fariseos llevan a Yeshua a una mujer, sorprendida en adulterio. Pero Yeshua, sorprendentemente para los escribas y fariseos, mostró misericordia con la mujer pecadora. Después, Yeshua discutió con algunos fariseos adversarios sobre su identidad y su filiación, donde la tensión fue en aumento. Pero cuando acusaron a Yeshua de dar testimonio de sí mismo, Yeshua, como un filo de cuchillo afilado y cortante, dijo: «Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8, 31-32. Cuando Yeshua dijo eso, provocó mucha agresividad de parte de algunos fariseos que no creyeron en él. Tanto fue así que nos relatan las Escrituras que tomaron piedras para tirárselas. ¿Qué interpretaron los escribas y fariseos de esa frase de Yeshua? ¿Qué pudo molestarles tanto? Porque esa frase fue el detonante de una discusión realmente acalorada. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué es la libertad? La gente tiende a pensar que la libertad es algo absoluto, algo sin límites y sin sentido de la responsabilidad. Pero no es así. Para Yeshua y todo el judaísmo de Moshe, no es así. La libertad debe apoyarse sobre la roca o los cimientos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad que Yeshua proclamó nace en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque como nos legaron los apóstoles, Yeshua finalmente fue el cumplimiento de las Escrituras. Esta verdad que llegó al mundo, Yeshua no se lo sacó de la manga, y por eso dio los signos que tenía que dar, para demostrar a los hombres que Él era el profeta que tenía que venir, el mismo que anunció Moisés. Y por esa razón, ante la negativa de varios escribas y fariseos, dijo: «Yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro Padre». Juan 8:38. Cuando algunos fariseos y escribas le increparon a Yeshua sobre su libertad, Yeshua les aclaró que hablaba en referencia de la esclavitud del pecado. Es decir, cuando pecas, estás en Egipto, esclavo del pecado. Y en este sentido, el hombre, por consiguiente, no es verdaderamente libre cuando se aparta de las exigencias profundas e inmutables de su naturaleza. Por tanto, si nos salimos de esta verdad, acabamos prisioneros de los peores instintos y esclavos del pecado. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos les respondieron: «Nosotros somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres?» Yeshua les respondió: «En verdad,
en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Juan 8, 31-34. La libertad no nos da carta blanca para hacer lo que queramos, sino la capacidad que tiene el ser humano de realizar sin limitaciones lo que corresponde hacer como hijos del Dios vivo, hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Por tanto, como dijo Yeshua, el hombre no es libre completamente hasta que no se aparta de las exigencias profundas e inmutables de su naturaleza. Pero ¿por qué la verdad de Yeshua provocó la ira de los fariseos y escribas e incluso intentaron lapidarlo? Por un lado, lo que Yeshua trató de explicar es que la esclavitud no corresponde a la condición de criaturas hechas a imagen de Dios. Es decir, es como el agua y el aceite. Pero al no comprender el sod de sus palabras, los fariseos se ofendieron, diciendo que ellos eran simiente de Abraham. Por tanto, ellos nunca fueron esclavos de nadie. Es decir, contestaron a Yeshua en un contexto social y político, sin tener en cuenta la profundidad y sabiduría de las enseñanzas de Yeshua. Malinterpretaron totalmente el sentido de las palabras de Yeshua. Los fariseos, no todos, que discutieron con Yeshua, hacían de la libertad o de la esclavitud una cuestión de nacimiento, y no entendían que la esencia y el fruto de las palabras de Yeshua hablaba de la esclavitud del pecado, de la que solo el Hijo puede liberar. Y en este sentido, el único hombre que Dios ha puesto o ha destinado para liberarnos de la esclavitud es Yeshua. Como de igual forma, el único que pudo sacar a Israel de Egipto fue Moisés. Y si Egipto es un símbolo del pecado y Yeshua es el profeta que tenía que venir, como dijo Mosé, un profeta como yo, la simbología y la unión de conceptos es extraordinaria. Y en este mismo sentido, Pablo de Tarso exhortó a los gentiles contra el volver a la esclavitud, puesto que ya habían sido liberados en el Mesías Yeshua. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacéis temer que no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. Os ruego que os hagáis como yo, pues yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Pero bien sabéis que una enfermedad me dio ocasión para evangelizaros por primera vez. Y no obstante la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Mesías Yeshua. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoos la verdad? El celo que esos muestran por vosotros no es bueno. Quieren alejaros de mí
para que mostréis celo por ellos. Bien está preocuparse el celo de otros para el bien siempre, y no solo cuando yo estoy entre vosotros, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Mesías formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo habérmelas con vosotros. Gálatas 4, 8-20. En el caso de los Gálatas, Pablo les exhortó que después de haber conocido y aceptado la verdad del Mesías, se dejaran atraer por propuestas engañosas, pasando de la libertad a la esclavitud. Y en este sentido, su discurso o carta a los Gálatas fue que estuvieran firmes en la libertad, porque Yeshua nos liberó de Egipto, del pecado que lleva a la esclavitud. Para ser libres nos libertó Mesías. Manteneos, pues, firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os lo dice. Si os dejáis de circuncidar, Mesías no os aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Mesías todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia, pues a nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Mesías de Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que vosotros no pensaréis de otra manera, pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayáis mutuamente a destruiros. La llamada, por tanto, es ante todo a permanecer en Yeshua, la Torá viva, el pan del cielo, fuente de la verdad que nos hace libres. De hecho, y recuerden las enseñanzas pasadas, la libertad verdadera, no ser esclavos del pecado, nos viene de la serpiente que sana y que Moisés colocó en forma de figura en una vara, prefigura misma de Yeshua en el madero. Por tanto, como la serpiente que Moisés levantó en el desierto, somos libres de la esclavitud del pecado a través de Yeshua, colgado en el madero. Yeshua, Dios lo hizo esclavo y pecado. Dios puso en Yeshua la fuente de la liberación del hombre, y ese es el secreto más grande revelado al hombre. Por tanto, y en ese sentido,
cuando Yeshua dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí». Juan 14:6. No es ni más ni menos que la evidencia de la prefigura de la serpiente que Moisés levantó en el desierto, Yeshua crucificado. Y como de igual forma te sanabas de las picaduras de las serpientes en el desierto, símbolos del pecado, mirando la serpiente de cobre, creyendo en la verdad de Yeshua, la Torá viviente, Dios te sana de todo pecado y esclavitud, dándote la verdad y la libertad. La libertad nos hace libres en la medida en que transforma la vida de la persona y la orienta hacia el bien. Y recuerden bien, como ya estudiamos, que para ser verdaderamente libres necesitamos no solo conocernos a nosotros mismos psicológicamente, sino sobre todo interiorizar la verdad de nosotros mismos en un nivel profundo. Tenemos que dar el ejemplo de una conciencia libre de pecado y no de una mente libre para creer lo que cada persona quiera. Si estamos libres del pecado, libres de la libertad que Dios en Yeshua nos ha dado, los demás serán así conducidos a esa misma libertad, que consiste en anularnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Nuestras vidas siempre se tienen que ajustar a los mandamientos que Dios nos ha impuesto a cada uno y, por supuesto, a los mandatos de Yeshua. Pero escuchen bien, tenemos que doblegarnos a su yugo, pero a ningún otro, y teniendo mucho cuidado de nunca imponer a otros un yugo que no sea el de las enseñanzas de Yeshua. La verdadera libertad, como la verdad, es una sola y no trata de ir juzgando a los demás, sino en dejar el campo libre en todo nuestro pensamiento, solo a Yeshua, quien entonces nos hace capaces de hacer el bien. Dios necesita mucho tiempo para hacernos entender que aquellos que no piensan como nosotros no necesariamente están equivocados. Al juzgar a los demás, nos desviamos del punto de vista de Dios. Por tanto, no os impacientéis, porque tenemos siempre que recordar con qué ternura y paciencia os ha tratado Dios. En consecuencia, nunca hay que debilitar la verdad de Dios. Hay que dejarlo florecer libremente, sin querer acomodarlo a tu escala. Y recuerden lo que dijo Yeshua: Id pues y haced discípulos. Mateo 28:19. Porque no dijo: conviértelos y somételos a tus ideas. La libertad no nos da rienda suelta para proclamar ideas extrañas al judaísmo de Yeshua y los primeros apóstoles. Porque si estamos muertos al pecado, ya no hay razón para hacerlo de antes. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia.
Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si en otros tiempos ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, y el fin, la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Mesías Yeshua, Señor nuestro. Romanos 6, 15-23. Si queremos permanecer siendo discípulos de Yeshua, tenemos que seguir su palabra y, ante todo, imbuirnos en ella. Porque la palabra viva es como el maná que cayó del cielo. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y en este sentido, nuestra vida interior se debe nutrir de esta palabra que viene como el agua viva. Y en este sentido tenemos que tener y disponer un tiempo, como cada Shabbat, para la palabra de Dios. Y de este modo tenemos que disciplinarnos para alimentarnos de ella. Permanecer en su palabra para ser discípulo es sin duda alguna ponerla en práctica de todo corazón. Porque solo si Yeshua recalcó que meditando la palabra y conformándose a ella, Él actuará en nosotros. אחרי הדברים האלה עבר ישוע לצד השני של ים כנרת. המון עם רב באו אחריו, כי ראו את הניסים שעשה בחולים. הוא עלה על ההר וישב שם עם תלמידיו. היה זה סמוך לפסח, חג היהודים. כשנשא ישוע את עיניו וראה עם רב באים אליו, אמר לפיליפוס, איפה נקנה לחם כדי שיאכלו אלה? וזאת אמר כשהוא מנסה אותו, שהרי ידע מה התכוון לעשות. השיב לו פיליפוס, כדי שכל אחד יקבל קצת, לא יספיקו להם כיכרות לחם ב200 דינר. אחד מתלמידיו, והוא אנדרי, אחיו של שמעון קיפה, אמר לו, יש פה נער ולא 5 כיכרות לחם שעורים ו2 דגים, אך מה אלה בשביל עם רב כזה? אמר ישוע, הושיבו את האנשים. הרבה עשב היה באותו מקום, והאנשים ישבו. מספרם היה כ5,000. לקח ישוע את כיכרות הלחם, ברך, וחילק להם כאוות נפשם, וכן גם עשה בדגים. כאשר שבעו, אמר לתלמידיו, אספו את מה שנותר כדי שלא יאבד מאומה. והם אספו, ומילאו 12 סלים בשיירי 5 כיכרות לחם השעורים שהותירו האוכלים. ראו האנשים את האות שעשה, ואמרו, זהו באמת הנביא שבא אל העולם. כשהבחין ישוע שהם עומדים לבוא ולתפוס אותו כדי להמליכו, יצא שוב אל ההר, הוא לבדו. לעת ערב ירדו תלמידיו אל הים, ונכנסו לסירה כדי לעבור את הים אל כפר נחום. החושך כבר ירד, וישוע עוד לא בא עליהם. אותה שעה נשבה רוח חזקה,
והים החל לסעור. לאחר שחתרו כ5 קילומטרים, ראו את ישוע הולך על הים ומתקרב אל הסירה. פחד נפל עליהם, אך הוא אמר להם, אני הוא, אל תפחדו. אז חפצו לקבל אותו לסירה, ולפתע הייתה הסירה בחוף אשר הפליגו אליו. למחרת ראה ההמון אשר עמד מעבר לים, כי קודם לכן לא הייתה שם אלא סירה אחת, וכי ישוע לא נכנס לסירה עם תלמידיו, אלא שתלמידיו נסעו לבדם. סירות אחרות באו מטבריה אל קרבת המקום שאכלו שם את הלחם לאחר שברך עליו האדון. כראות המון העם שישוע איננו שם, וגם לא תלמידיו, נכנסו לסירות ובאו לכפר נחום לחפש את ישוע. כאשר מצאו אותו מעבר לים, שאלו אותו, רבי, מתי באת לכאן? ענה להם ישוע ואמר, אמן, אמן אני אומר לכם, אתם מחפשים אותי, לא משום שראיתם אותות, אלא משום שאכלתם מכיכרות הלחם ושבעתם. אל תעמלו בעד האוכל הקלה ועובד, אלא בעד האוכל הקיים לחיי עולם, אשר בן האדם יתנהו לכם, כי אותו חתם האלוהים האב בחותמו. שאלו אותו, מה עלינו לעשות כדי שנפעל את פעולי אלוהים? השיב ישוע ואמר להם, זהו פועל האלוהים, שתאמינו בזה אשר הוא שלח. אמרו לו, אם כן, מה העוד שאתה עושה למען נראה ונאמין בך? מה אתה פועל? אבותינו אכלו את המן במדבר, כמו שכתוב, לחם מן השמיים נתן לנו לאכול. השיב להם ישוע, אמן, אמן אני אומר לכם, לא משה נתן לכם את הלחם מן השמיים, אלא אבי נותן לכם את הלחם האמיתי מן השמיים. כי לחם האלוהים הוא היורד מן השמיים, ונותן חיים לעולם. אמרו אליו, אדון, תן נא לנו תמיד את הלחם הזה. אמר להם ישוע, אני הוא לחם החיים. כל הבא אליי לא ירעב, והמאמין בי לא יצמא עוד. אבל אמרתי לכם כי ראיתם אותי, ובכל זאת אינכם מאמינים. כל מי שהאב נותן אותו לי יבוא אליי, ואת הבא אליי לא אשליך החוצה, כי ירדתי מן השמיים לא לעשות את רצוני שלי, אלא את רצון שולחי. וזה רצון שולחי, שלא יאבד לי איש מכל אשר נתן לי, אלא שאקים אותו ביום האחרון. הן זהו רצון אבי, שכל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. היו שרתנו עליו, משום שאמר, אני הלחם היורד מן השמיים. ואמרו, הלא זהו ישוע בן יוסף, אשר אנחנו מכירים את אביו ואת אמו. איך כעת הוא אומר, מן השמיים ירדתי? השיב ישוע ואמר להם, אל תרתנו ביניכם. אין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ימשוך אותו האב אשר שלחני, ואני אקים אותו ביום האחרון. הן כתוב בנביאים, וכל בנייך לימודי אדוני. כל השומע מן האב ולומד יבוא אליי. לא שאיזה איש ראה את האב, כי אם זה שהוא מאת האלוהים, הוא ראה את האב. אמן, אמן אני אומר לכם, המאמין יש לו חיי עולם. אני הוא לחם החיים. אבותיכם אכלו את המן במדבר ומתו. זהו הלחם היורד מן השמיים, כדי שיאכלו ממנו ולא ימותו. אני הלחם החי היורד מן השמיים. אם יאכל איש מן הלחם הזה, יחיה לעולם. והלחם אשר אתן, הרי הוא בשרי בעד חייו של העולם. התווכחו השומעים זה עם זה, ואמרו, איך יכול זה לתת לנו את בשרו לאכול? אמר להם ישוע, אמן, אמן אני אומר לכם, אם לא תאכלו את בשר בן האדם, ולא תשתו את דמו, אין לכם חיים בקרבכם.
האוכל את בשרי ושותה את דמי, יש לו חיי עולם, ואני אקים אותו ביום האחרון. כי בשרי הוא מאכל אמיתי, ודמי הוא משקה אמיתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי, שוכן בי ואני בו. כמו שהאב החי שלח אותי, ואני חי בגלל האב, גם האוכל אותי אף הוא יחיה בגללי. זהו הלחם אשר ירד מן השמיים. לא כמו שאכלו האבות ומתו, האוכל את הלחם הזה יחיה לעולם. את הדברים האלה אמר בבית הכנסת כאשר לימד בכפר נחום. רבים מתלמידיו ששמעו זאת אמרו, קשה הדבר הזה, מי יכול לשמוע אותו? ישוע ידע בליבו שתלמידיו רוטנים על זאת, ולפיכך אמר להם, האם זה מכשיל אתכם? ומה אם תראו את בן האדם עולה אל אשר היה שם בראשונה? הרוח היא המחיה, הבשר אינו מועיל כלום. הדברים שדיברתי עליכם רוח הם וחיים. אך יש אנשים מכם שאינם מאמינים. שכן ישוע ידע מראש מי הם שאינם מאמינים ומי יסגיר אותו. הוסיף ואמר, על כן אמרתי לכם, שאין איש יכול לבוא אליי, אלא אם כן ניתן לו מאת האב. בשל הדבר הזה נסוגו רבים מתלמידיו, ולא הוסיפו להתהלך איתו. אמר ישוע אל 12, שמה גם אתם רוצים ללכת? השיב לו שמעון כיפה, אדוננו, אל מי נלך? דברי חיי עולם עמך, ואנחנו האמנו וידענו שאתה קדוש האלוהים. אמר להם ישוע, הרי אני בחרתי אתכם, 12, ואחד מכם שטן. ישוע דיבר על יהודה בן שמעון איש קריות, כי הוא היה עתיד להסגיר אותו, והוא אחד מן 12. Juan 15, 1:17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros.
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros.